Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy, listos para charlar sobre uno de los temas más candentes y fascinantes del mundo del entretenimiento turco. Si son fans de las series turcas, y en especial de las historias de amor y drama, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha conquistado corazones, desatado pasiones y, por supuesto, ha generado muchísimos rumores y conversaciones en las redes sociales. Sí, estamos hablando de la explosiva pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo de su romance en pantalla, sino de cómo su química traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que, como ya lo pudieron leer en el título, enloqueció a más de uno. Vamos a desentrañar todo el misterio, los celos y, por supuesto, la espectacular belleza que, según muchos, fue el punto de partida de esta historia. Así que prepárense para un análisis completo y lleno de detalles. Pero antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque como saben, aquí en el canal siempre les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Me harían muy felices. Y ahora sí. Comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nombres que resuenan en el mundo de las series turcas como sinónimo de éxito y, por supuesto, de belleza. Juntos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en su idioma original, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, ambientada en un mundo de ensueño y con una trama llena de giros inesperados, nos presentaba a Eda y Serkan, dos personajes con personalidades muy diferentes, pero que inevitablemente terminan enamorándose. Y es aquí donde comienza la magia, y también el drama. *** Love is in the Air, el escenario perfecto para el romance ***. Antes de adentrarnos en la vida personal de Hande y Kerem, es fundamental entender el contexto que propició su encuentro y posterior relación, la serie Love is in the Air. Esta producción, lanzada en 2020, se convirtió en un fenómeno global, especialmente gracias a su combinación de elementos románticos, cómicos y dramáticos, sumado a una estética visualmente atractiva y un elenco carismático. La trama, aunque en esencia sencilla, cautivó a la audiencia. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, es una joven estudiante que sueña con obtener una beca para estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando la beca le es cancelada. En un giro del destino, conoce a Serkan Bolat, un exitoso y algo frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, quien es responsable de la cancelación de la beca. Para solucionar el problema, Serkan le propone a Eda un trato: si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le ayudará a obtener la beca. Lo que comienza como un acuerdo de conveniencia, pronto evoluciona hacia sentimientos reales. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias y personalidades contrastantes, empiezan a conectar, a conocerse y finalmente a enamorarse. La serie, a lo largo de sus 2 temporadas, exploró las complejidades de esta relación, desde los momentos de felicidad y romance hasta los conflictos y las dificultades. Los guionistas supieron mantener el interés del público con giros inesperados, nuevos personajes y desafíos que ponían a prueba el amor de Eda y Serkan. Pero más allá de la trama, lo que realmente enganchó a la audiencia fue la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus escenas románticas, todo apuntaba a una conexión especial. Era evidente que había algo más que una simple actuación. *** La química innegable, el secreto del éxito ***. La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era palpable y, para muchos, el ingrediente secreto del éxito de la serie. No se trataba solo de una buena actuación, había una conexión real que se transmitía a la pantalla. La forma en que se complementaban, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que se podía percibir en cada escena, todo esto generaba una sensación de verosimilitud que cautivaba al público. La audiencia creía en la historia de amor de Eda y Serkan porque creía en la química entre Hande y Kerem. Esta química trascendió la ficción. Los fans notaron detalles que iban más allá de lo profesional: miradas cómplices en entrevistas, gestos de cariño en eventos promocionales, publicaciones en redes sociales que parecían confirmar la existencia de una relación fuera del set.
La conexión entre Andy y Kerem era tan evidente que para muchos, era inevitable que se convirtieran en pareja en la vida real. La pregunta ya no era si había química, sino cuándo se haría. N oficiales. *** de la ficción a la realidad, la confirmación del romance ***. Los rumores sobre una posible relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin circulaban desde hacía meses. Las redes sociales se habían convertido en un hervidero de especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y debates sobre la naturaleza de su relación. Los fans, con su ojo agudo para los detalles, analizaban cada interacción, cada like, cada comentario. Buscaban señales, pistas que confirmaran sus sospechas. Y poco a poco las evidencias se acumulaban. Finalmente la confirmación llegó. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, demostrando que su relación traspasaba la pantalla. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores, quienes celebraron la unión de sus ídolos. La confirmación de su romance fue un acontecimiento importante en el mundo de las series turcas. Por primera vez, la pareja de la ficción se convertía en pareja en la vida real, alimentando el sueño de muchos fans. La noticia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación turcos e internacionales. Las fotos de Hande y Kerem juntos se multiplicaron en las redes sociales y en los portales de noticias. El público estaba fascinado con esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. *** La fama, los celos y las expectativas ***. Pero como en toda historia de amor en el mundo del espectáculo, la fama y la exposición mediática jugaron un papel importante. La atención constante, las expectativas de los fans y, por supuesto, la inevitable aparición de los celos, comenzaron a generar tensiones en la relación. La popularidad de Hande Erçel, tanto a nivel nacional como internacional, era innegable. Su belleza, su carisma y su talento la habían convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también gozaba de gran popularidad, pero la creciente fama de Hande parecía eclipsarlo en ciertos aspectos. Algunos medios de comunicación turcos especularon sobre la incomodidad que Kerem podía sentir ante la creciente popularidad de Hande. Se hablaba de celos profesionales, de competencia en el mundo del espectáculo. Otros rumores señalaban posibles conflictos debido a la atención constante que Hande recibía, tanto de sus fans como de otros colegas. Es importante destacar que estos son solo rumores y especulaciones. Nunca se ha confirmado oficialmente que existieran problemas de celos entre ellos. Sin embargo, es innegable que la presión mediática, las expectativas de los fans y la constante exposición pública pueden afectar cualquier relación, por muy sólida que sea. *** La belleza como arma de doble filo ***. En el caso de Hande Erçel, su belleza fue un factor determinante en su éxito. Su imagen, impecable y cautivadora, la convirtió en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Pero también, es cierto, atrajo miradas envidiosas y comentarios malintencionados. La industria del entretenimiento, a menudo, es un campo de batalla donde la belleza y la popularidad pueden ser tanto una bendición como una maldición. En el caso de Hande, su belleza le abrió puertas, pero también la expuso a críticas y juicios. Los rumores sobre la popularidad de Hande y cómo esto impactaba la dinámica de la pareja comenzaron a surgir. Algunos medios de comunicación especularon sobre la supuesta incomodidad que Kerem podía sentir ante la creciente atención que recibía Hande. Se hablaba de celos, de competencia profesional, de la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y la exposición constante. Es importante señalar que estos rumores nunca fueron confirmados por ninguno de los involucrados. Sin embargo, es innegable que la presión mediática, las expectativas de los fans y la constante atención pública pueden afectar cualquier relación, por muy sólida que sea. *** El final de un romance, la separación ***. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, lamentablemente, no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente aclarados, pero los rumores sobre posibles conflictos, celos y presiones externas continuaron circulando. La noticia de la separación fue un duro golpe para los fans de la pareja. Muchos lamentaron el final de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y tristeza. Los medios de comunicación especularon sobre las posibles causas de la ruptura.
Se mencionaron la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, los celos y la dificultad de mantener una relación a distancia. Sin embargo, ninguno de estos factores fue confirmado por ninguno de los protagonistas. La separación de Ande y Kerem marcó el fin de una era para sus fans. El sueño de verlos juntos para siempre se desvaneció, pero el recuerdo de su romance, tanto en la ficción como en la vida real, perdura en la memoria de sus seguidores. *** El legado de Ande y Kerem, un romance inolvidable ***. A pesar de la separación, Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, nos recordó que el amor puede ser hermoso, apasionado y a veces, también, efímero. Su química en pantalla, su conexión en la vida real y su carisma individual los convirtieron en ídolos de masas. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero también que la fama y la presión mediática pueden ser difíciles de sobrellevar. *** El impacto de la belleza en la industria del entretenimiento ***. Es innegable que la belleza de Hande Erçel fue un factor importante en su éxito. Su imagen impecable y su carisma la convirtieron en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Sin embargo, también es cierto que la belleza, en el mundo del espectáculo, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la belleza atrae oportunidades, contratos, fama y reconocimiento. Por otro, puede generar envidia, competencia y, en algunos casos, hasta actitudes hostiles. En el caso de Hande, su belleza fue un catalizador para su éxito, pero también la expuso a críticas y juicios. La industria del entretenimiento, a menudo, es un campo de batalla donde la belleza y la popularidad pueden ser tanto una bendición como una maldición. Es fundamental que las personas que trabajan en esta industria sean conscientes de los desafíos que enfrentan y que cuenten con el apoyo necesario para sobrellevar la presión mediática y las expectativas del público. *** El papel de los rumores y la especulación ***. Los rumores y la especulación son parte inevitable de la vida de las celebridades. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los rumores sobre su relación, sus posibles conflictos y su separación, fueron constantes. Es importante ser conscientes de que muchos de estos rumores no están basados en hechos reales y que pueden ser perjudiciales para la imagen de las personas involucradas. Es fundamental ser cautelosos al consumir información sobre la vida de las celebridades y evitar propagar rumores infundados. ***El futuro de Hande y Kerem ***. Después de su ruptura, tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha mantenido su popularidad. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar los desafíos que les presenta la vida. Sus fans, aunque tristes por el final de su romance, siguen apoyándolos y celebrando sus éxitos. Un análisis detallado de los rumores sobre celos ***. El rumor más persistente en torno a la relación entre Hande y Kerem fue la supuesta existencia de celos. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la especulación sobre los motivos de la ruptura giró en torno a este tema. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? ¿Fueron los celos un factor determinante en el final de su relación? Es importante analizar los elementos que podrían haber alimentado estos rumores. En primer lugar, la creciente popularidad de Hande. Después de Love is in the Air, su fama se disparó, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas a nivel internacional. Su imagen aparecía en portadas de revistas, campañas publicitarias y eventos de alto perfil. Kerem, por su parte, también gozaba de popularidad, pero la atención mediática se centraba, en gran medida, en Hande. Esta diferencia en la atención mediática podría haber generado cierta tensión en la relación. Es posible que Kerem sintiera que su carrera se veía eclipsada por la fama de Hande, o que la constante exposición de ella lo hiciera sentir incómodo. En segundo lugar, la naturaleza de la industria del entretenimiento. El mundo de las series turcas, como cualquier otra industria del entretenimiento, es un lugar competitivo. Los actores y actrices compiten por papeles, contratos y reconocimiento. La posibilidad de que existieran celos profesionales entre Hande y Kerem, aunque no confirmada, es un factor a considerar. En tercer lugar, la presión externa.
La relación entre Ande y Kerem estaba constantemente bajo la mirada del público. Los fans, los medios de comunicación y las redes sociales analizaban cada detalle de su relación. Esta presión constante, sumada a las expectativas de los fans, pudo haber generado tensiones en la pareja. Es importante reiterar que no existen pruebas concretas de que los celos fueran la causa principal de la ruptura. Sin embargo, la combinación de la creciente popularidad de Ande, la naturaleza competitiva de la industria y la presión externa, pudieron haber contribuido a la inestabilidad de la relación. Conclusión. Un romance con un final agridulce. En resumen, la historia de Ande, Ercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la magia de la ficción puede trasladarse a la vida real. Su romance, nacido en el set de Love is in the Air, conquistó a millones de personas y se convirtió en un fenómeno mediático. Sin embargo, la fama, la exposición mediática y posiblemente los celos, jugaron un papel importante en el final de su relación. La belleza de Ande, aunque le abrió puertas, también la expuso a críticas y juicios. A pesar del final agridulce, el legado de Ande y Kerem perdura en la memoria de sus fans. Su historia nos recordó que el amor puede ser hermoso y apasionado, pero también efímero. En última instancia, la historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo están expuestas a presiones y desafíos únicos. Es fundamental ser conscientes de estos factores y apoyar a las personas que trabajan en esta industria. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración en profundidad de la historia de Ande y Kerem. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que tanto nos apasionan. Y como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la belleza de Ande fue un factor importante en su relación? ¿Creen que existieron celos entre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao, chao.